en el HeartMate 3 como alternativa a trasplante. Bueno, en general, los componentes del HeartMate 3 es una bomba intrapericárdica que tiene un inflow, tiene un outflow, tiene, como se puede ver en general, la necesidad de estar conectado a baterías a través de un driveline que sale de la parte anterior del abdomen. Para llegar aquí hemos tenido un recorrido extenso, sobre todo en los últimos 20 años, donde teníamos bombas muy grandes, pulsátiles, el HeartMate XDE, después tuvimos bombas de flujo axial y últimamente el HeartMate 3 es una bomba de flujo centrífuga. Como se pueden ver, las bombas son más pequeñas, son de implante intratorácico, con menor incidencia de complicaciones, más durabilidad en ese contexto, y bueno, ya los usamos como alternativa de reemplazo en lugar de tenerles el tag de terapia de destino. Ahora es una alternativa para falla cardíaca terminal o falla cardíaca avanzada. En pacientes con HeartMate 3, creo que el tema del flujo centrífugo con levitación magnética total es lo que ha hecho que estos pacientes que tienen esta terapia tengan menos complicaciones relacionadas con la hemocompatibilidad, es decir, trombosis y eventos cerebrovasculares. Tenemos los mismos parámetros que teníamos en el HeartMate 2, flujo, velocidad, el índice pulsátil y el poder. Como se puede ver, es una cirugía grande, no es algo, obviamente se puede hacer mínimamente invasivo, pero requiere de una serie de situaciones de optimización pre-implante que creo que nos vamos a enfocar en esta plática el día de hoy. El artículo pivote para presentar esta bomba como alternativa y de hecho ha sido la evidencia que ha sostenido que esta bomba sea la única bomba duradera en Estados Unidos aprobada por la FDA, es el estudio Momentum. Pero importante entender cuáles fueron los criterios de inclusión de Momentum. Como se puede ver, no fueron pacientes en choque cardiogénico o con estadios de severidad avanzada, eran pacientes que estaban probablemente en un Intermax 3, oninotrópicos, clase funcional 3, pero realmente no eran pacientes que estaban en asistencia circulatoria temporal. La mayoría de los pacientes, como vamos a ver más adelante, se presentan a los hospitales con choque cardiogénico metabólico severo, y es importante entender que los eventos que vimos en estos pacientes con HeartMate 3 en Momentum 3 eran probablemente una severidad un poco menor a lo que vemos, por ejemplo, en centros de referencia grandes como el de nosotros. Lo importante aquí es cómo se pueden ver los eventos relacionados con hemocompatibilidad, como los accidentes cerebrovasculares en pacientes con HeartMate 3 fueron mucho menores, y obviamente esto está relacionado con menor incidencia de trombosis de la bomba. Como se puede ver en una bomba de flujo axial, los mecanismos de flujo sanguíneo eran muy distintos, y ahora cuando tenemos esta diferente tecnología pues nos ha ayudado a tener menos complicaciones relacionadas a hemocompatibilidad. Pero obviamente pues esto es una bomba que soporta el lado izquierdo del corazón solamente, entonces no hemos visto cambios significativos en pacientes que desarrollan falla cardíaca derecha después de la bomba o el implante de la bomba. En general, la sobrevida, cuando se comparó con la bomba anterior, con HeartMate 2, había una asociación significativa en reducción de la mortalidad o el aumento de la sobrevida. Y cuando empezamos a ver en cuanto a los estudios longitudinales, después de Momentum, todos estos aspectos relacionados con hemocompatibilidad y sobrevida o supervivencia después de la bomba pues se mantuvieron. Igualmente, pensamos que estos pacientes que tienen asistencia del lado izquierdo, si tienen choque ventricular severo, inicialmente pues esa es una de las situaciones que vamos a tener que perfilar antes de tomar una decisión de elegir un LVAD. Como se puede ver, estos pacientes todavía tienen una incidencia importante de cualquier falla del ventrículo derecho de hasta 30
34%, 37%, y la necesidad de usar asistencia temporal derecha, un ARVAD, de 4 a 7%. Entonces esto es muy importante entender que a pesar de que la tecnología ha mejorado para la asistencia izquierda y los eventos relacionados con hemocompatibilidad han mejorado, la necesidad de ARVAD y la falla derecha sigue aún presente en nuestros pacientes. Entonces esto para nosotros es muy importante cuando decidimos implantar un paciente con HeartMate 3. Aún pensamos que la alternativa final para estos pacientes debe ser trasplante cardíaco, y si había un criterio de exclusión para estos pacientes originalmente para implantar la bomba, para hacer trasplante y tener que usar solamente la bomba como única opción, pues tratamos de, una vez que están implantados, tratar de hacer estos pacientes o trabajar con ellos para que se vuelvan candidatos a trasplante, dado que tenemos todavía incidencia importante de falla cardíaca derecha. En general, como hablábamos, los datos de la vida real no son similares, como sabemos siempre, a los estudios randomizados que salen en los journals importantes. Entonces es importante enfocarnos en las transiciones, en la optimización de la congestión, de la perfusión, la nutrición de estos pacientes, y obviamente entender y conocer de la mejor forma posible si estos pacientes pueden tener el riesgo modificado, es decir, que no entren a cirugía con problemas de falla de predominio derecho, bilirrubina altas, alteraciones hepáticas, renales, con problemas relacionados con anticoagulación debido a falla hepática. También creo que las clasificaciones funcionales que tenemos ahorita no ayudan a determinar el riesgo pre-implante. Y esto es importante porque cuando vemos, por ejemplo, los criterios Intermax, en donde la mayoría de estos pacientes que estaban en el estudio Momentum estaban estables, dependientes de inotrópicos, son muy distintos a los pacientes que entran en choque cardiogénico asociado con falla cardíaca crónica o aguda. Y en este contexto entender mejor un poco desde el punto de vista de choque cardiogénico a estos pacientes se ha vuelto uno de los pilares de nuestro programa, en un programa regional donde tenemos como punto de entrada en muchos de nuestros pacientes choque cardiogénico para mejor evaluar la necesidad de terapia de reemplazo, es decir, que no tenemos una relación longitudinal con estos pacientes alrededor de muchos años y se descompensan y después tenemos que ayudarlos. Muchos de estos pacientes van a debutar en nuestro programa como choque cardiogénico, entonces de esa forma se volvió el pilar de nuestro programa crear excelencia en estas situaciones. También pues obviamente queremos hacer el trampolín de choque cardiogénico para evitar o prevenir choque cardiogénico, es decir, buscar los indicadores de falla cardíaca avanzada que tenemos en el acrónimo de I Need Help, y de esa forma tratar de conectar con nuestros cardiólogos, internistas, intensivistas de primer contacto y poder identificar a estos pacientes de manera más temprana para que si son candidatos a reemplazo, ya sea trasplante o ELVAD, puedan tener un mejor desenlace. De esta forma pensamos que si podemos identificar a estos pacientes primero, podemos hacer una evaluación isquémica detallada, con imagen multimodal, entender si son candidatos a recuperación con todos los elementos que tenemos en el equipo del corazón, en el Heart Team, ya sea desde el punto de vista coronario, estructural, del ritmo, y obviamente intentar si diagnosticamos a estos pacientes de manera temprana, ver si toleran terapia neurohormonal de manera temprana. Obviamente cuando nos vemos en el espejo de terapia neurohormonal en nuestro sistema, que somos 52 hospitales y tenemos la posibilidad de ver cuál es la tasa de utilización de terapia neurohormonal, como podemos ver todavía falta mucho trabajo por hacer. Y vemos esto como una medida de calidad para poder evitar que esos pacientes lleguen a falla cardíaca avanzada. Pero si esta es la realidad en nuestra región, en nuestro sistema, pensamos que muchos de estos pacientes van a llegar y van a debutar con choque cardiogénico hasta que podamos reducir esta brecha entre diagnóstico, terapia médica óptima y reconocimiento temprano. En ese contexto podemos entender
que la mayoría de estos pacientes hospitalizados van a requerir un perfilamiento hemodinámico longitudinal, ya sea intra y extrahospitalario. Tenemos esas opciones ahora de identificar a esos pacientes de alto riesgo y que puedan irse a sus comunidades con un sensor de la arteria pulmonar y de esa forma entender cuál es el punto de inflexión para que estos pacientes ya necesiten o necesitemos pensar en reemplazo cardíaco, y en ese contexto pues conectamos las expectativas de reemplazo de manera más temprana, con transiciones más tempranas y expectativas que no sean solamente mejorar la mortalidad intrahospitalaria en los primeros 30 días, pero que realmente sea una énfasis de un programa de enfermedad crónica como es la enfermedad cardíaca para bienestar longitudinal y que tengan obviamente un mejor reemplazo cardíaco. La realidad es esta, en nuestro centro aún empezamos a tener muchos pacientes con transiciones tardías en choque cardiogénico, en un metabólico, en donde estos pacientes llegan con nosotros intubados en altas dosis de inotrópicos y vasoactivos, con lesión renal, hepática, patrones congestivos biventriculares y con múltiples exposiciones a terapia de soporte agudo. En general, ECMO, balón de contrapulso e Impella son los tres tipos de soporte, y en ese contexto pues sabemos y hemos visto en nuestros registros que estos pacientes tienen una menor posibilidad de que se salgan del hospital con su propio corazón y una mortalidad asociada más alta que cualquier otro paciente. Entonces realmente llegan a nuestro centro como única opción de salir de este problema con reemplazo cardíaco. Entonces en ese contexto las transiciones se vuelven muy importantes. Entendemos que existen pues decisiones después del choque cardiogénico y donde el trasplante es un recurso limitado que depende de política pública, de seguro médico en algunos países. A mí me encanta que el tema de su congreso sea acceso al trasplante para todos los peruanos, y me parece fenomenal que en Perú exista ese compromiso con la ciudadanía en ese contexto, pero la realidad en muchos otros países, inclusive de altos recursos como Estados Unidos, esto no es así. Y en ese contexto pues tenemos mucho trabajo por hacer con estos pacientes que llegan a choque cardiogénico, y en general lo que queremos es estabilizar de forma ambulatoria al paciente en choque, entendiendo que todo lo que le vaya a pasar a este paciente antes le va a tener un impacto en las transiciones longitudinales, es decir, que tenemos que fenotipificar a estos pacientes que lleguen en choque metabólico severo y ver si podemos hacer esta transición a que estos pacientes estén ambulatorios, estén activos durante su hospitalización, y que entendamos el valor de la nutrición, psicología, estos accesos minimalísticos donde estos pacientes están en soporte temporal de predominio izquierdo, con un énfasis en descarga ventricular. Y ahorita vamos a ver, obviamente, Impella 5.5 no está accesible en todos los países de Latinoamérica por el momento, pero sí tenemos otras opciones de descarga ventricular temporal, como por ejemplo el CentriMac, que desde el punto de vista fisiológico puede dar el mismo o inclusive hasta mayor soporte, inclusive conectado con un oxigenador, como vamos a ver más adelante. Pero la idea es hacer estas transiciones ambulatorias donde el paciente esté en un dispositivo en mínimos inotrópicos y vasoactivos, y que podamos incluir a todo el equipo interdisciplinario para poder saber si este paciente puede recuperarse o si tenemos que hacer una transición a reemplazo cardíaco. Y en ese contexto, la clasificación de SCAI modificada con nuestro grupo de choque cardiogénico, donde nos enfocamos en hipotensión, hipoperfusión, intensidad de tratamiento. Tenemos ahora un app que es gratis, descargable para todos, en donde nos ayuda a ver dónde están estos pacientes en su transición longitudinal en choque, y obviamente pues queremos de estos extremis o que tienen una falla en la estabilización a llegar al estadio C, en donde están, como en este paciente, sentados, activos, en donde la cama se vuelve el escritorio de estos pacientes. Para llegar a ese lugar necesitamos tener un manejo individualizado en choque cardiogénico, donde tengamos perfiles cardíacos, cardiopulmonares bien establecidos, en donde tengamos la posibilidad de hacer algoritmos de weaning, en donde podamos reducir el soporte y estar seguros de que la transición al reemplazo es la adecuada.
y que la podamos simplificar hacia un tema univentricular. Idealmente, si estos pacientes llegan inicialmente con choque ventricular, son atendidos, descongestionados, todos los temas que se puedan solucionar desde el punto de vista cardíaco y no cardíaco, como algunas veces puede ocurrir en infecciones, revascularización, ritmo, etc. Una vez que ya tenemos aislados todo hacia un problema ventricular de tipo izquierdo, donde hemos quitado la asistencia derecha, el tema de la oxigenación, pues bueno, ahí ya podemos tener opciones para este paciente que no solamente sean trasplante. Podemos abrir la opción también de una asistencia ventricular de larga duración para mejorar su candidatura a trasplante en el futuro, que creo que es uno de los mensajes de esta plática del día de hoy. Estas transiciones pues tienen mucho que ver con el tema de descongestionar a estos pacientes, mejorar las presiones de llenado derecho para mejorar todo lo que tenga que ver con lo que está conectado al lado derecho del corazón, que es el riñón y el hígado. Y descongestionar a estos pacientes antes de cualquier cirugía de reemplazo, ya sea trasplante o ELVAD, pues va a ser como la receta secreta para tener un mejor outcome postoperatorio en cuanto a sangrado, en cuanto a transiciones en la terapia de cuidados intensivos. Y en realidad esta simpleza que pudiera verse como una gran complejidad del septo estabilizado se vuelve muy importante, sobre todo en ECMO, con el uso de venting o con el uso de descarga ventricular izquierda. Descarga ventricular y venting no es lo mismo, y podemos nosotros hacer venting con medicamentos, tal vez con contrapulsación, pero lo que nosotros pensamos es que el uso de otros mecanismos de descarga ventricular, ya sea CentriMac o ya sea Impera 5.5, de alto perfil, nos ayuda a estabilizar el septum, a descongestionar mejor a estos pacientes con diuréticos multimodales, terapia de reemplazo renal, ya sea ultrafiltración, y de esa forma estabilizar no solamente el septum desde el punto de vista de imagen, pero mejorar la perfusión al hígado, al riñón y mejorar estos parámetros antes del reemplazo cardíaco. En este contexto, obviamente, la hemodinamia longitudinal invasiva en HeartMate 3 antes del implante se vuelve muy importante. Todo lo que tenga que ver con perfilar el lado derecho del corazón desde el punto de vista hemodinámico se ha visto que tiene una asociación con el uso de ARVAD, con falla derecha y pues, obviamente con mortalidad post-HeartMate 3. Y esta ecuación del PAPI, que es la presión el índice de la presión de la arteria pulmonar, que simplemente es restar la presión de la arteria pulmonar sistólica de la aurícula derecha. Y como se puede ver, hay puntos de corte menor de 1.5. Para nosotros es algo que nos empieza a preocupar, de que este paciente de manera preventiva vayamos a tener que tener todo listo para un ARVAD percutáneo o quirúrgico después del implante. Entonces, el resultado longitudinal de esta optimización hemodinámica de la que hablamos es la prevención de la falla derecha posimplante. Hablábamos desde el punto de vista de lo que sabemos de estos pacientes que ni siquiera estaban en choque cardiogénico, que tenían una incidencia de falla derecha de hasta el 34%, pues bueno, probablemente estaban en un estudio protocolizado en donde probablemente la atención en ese momento donde se realizó el estudio al lado derecho del corazón no sea la misma que tenemos ahora. Hemos aprendido mucho de choque cardiogénico, hemos aprendido mucho de hipertensión pulmonar, hemos aprendido mucho también de falla del injerto, de cómo atender al ventrículo derecho. En nuestros casos, pues bueno, lo llevamos un poquito más allá después del implante, donde los traemos a la sala de cateterismo para hacer un cateterismo derecho y un eco 1 o 3 meses después del implante, con los mismos principios preimplante de optimizar la velocidad, implantar un sensor de la arteria pulmonar y estar seguros de estabilizar el septum, como hablábamos anteriormente. Hay muchas otras consideraciones una vez que están en bomba estos pacientes de valvulares y de ritmo durante estas evaluaciones, por lo cual nosotros pensamos que es importante siempre conectar el tema clínico, hemodinámico y de imagen.
La estabilización pre-ELVA tiene un gran impacto post-ELVA. Yo creo que tenemos muchos estudios donde probablemente este no ha sido el primary endpoint a seguir, pero a medida como aprendemos mejor a cuidar a estos pacientes, vemos que estos pacientes que entran descongestionados a la sala de operaciones sangran menos, tienen menos posibilidad de falla derecha, y bueno, nosotros nos sentimos muy orgullosos en Temple, que es su casa, de ver que estos pacientes que entran bien optimizados, ya sea con terapias de soporte circulatorio de alto perfil anteriormente, o choques metabólicos iniciales, donde en el papel estos pacientes serían intermax 0, se estabilizan al grado de que puedan tener cirugías casi electivas desde el punto de vista operatorio y postoperatorio con mucho éxito y sin sangrado. Obviamente no podemos controlar todo, y hay pacientes que llegan con infarto, en choque cardiogénico. Ahora que está el estudio Danger, nosotros usamos de manera rutinaria el Impella-CP, pero de alguna forma aún así requieren más soporte. Este paciente tuvo choque cardiogénico post-revascularización en Impella-CP, que requirió ECMO arterial. De ahí hacemos la transición con descarga ventricular de alto perfil afuera de ECMO, y usamos esa descarga de alto perfil izquierda para ver su candidatura a LVAD duradero, entendiendo que la función del ventrículo derecho está normal. Pero en resumen, en general, este es el problema, que entran estos pacientes a nuestro hospital transferidos de otros hospitales en estadios SCAI-E, con altas dosis de inotrópicos, seroactivos, congestivos. Muchos de estos pacientes tienen la mala fortuna de ser clasificados como choques mixtos o sépticos, y entran a una unidad de cuidados intensivos no cardiovasculares, no especializados en falla, con la idea de tratar sepsis con inotrópicos, seroactivos y antibióticos y ventilación mecánica y terapia de reemplazo renal. Yo creo que estos son los pacientes que se nos están pasando a veces, que no los reconocemos, porque cuando miramos la microbiología de todos los cultivos no hay ningún dato de infección, y cuando vemos al día 2 o 3 el estudio ecocardiográfico, vemos disfunción ventricular izquierda severa. En un paciente ya establecido con algún cardiólogo en algún momento, con algún diagnóstico previo de falla, sin medicamentos óptimos o perfilamiento adecuado. Estos son los pacientes que me preocupan desde el punto de vista regional, pero como se puede ver, pues los tenemos que atender, y pues, la complejidad nos hace más fuerte como equipo. Tratamos de estabilizarlos, como se puede ver en esta ocasión, con una bomba transvalvular de alto perfil. Eventualmente 30 días después, donde ya hizo todo el rehab, nutrición, educación, vemos que es un candidato a trasplante. Y todo lo que invertimos anteriormente, esos 30 días de perfilamiento, transiciones, etcétera, pues es una inversión en el implante postoperatorio, porque 3 días después el paciente ya estaba listo para irse a su casa. Entonces hay que conectar todos estos puntos de manejo, intervenciones pre y post ELVAD, tratando de mejorar la perfusión, descongestión efectiva, la resolución de daño a órgano blanco, y pues realmente siempre entender que están los objetivos hemodinámicos a lo largo de todas estas transiciones, y este matching hemodinámico con flujo en soporte temporal y duradero pues es algo que nos llama mucho la atención ahora. Nos encanta presentar a estos pacientes al anestesiólogo cardiovascular, en donde tienen hemodinamia preservada del ventrículo derecho, como se puede ver, con un PAPI normal, con presiones de llenado normales, presión normal, en soporte agudo, con una radiografía completamente, pues en general, sin congestión, y los flujos que veíamos en esta bomba transvalvular asemejan los flujos que vemos en la bomba duradera HeartMate 3. Entonces este matching hemodinámico de flujo pues creo que ha sido también otro de los secretos que hemos descubierto para obtener outcomes muy buenos en un perfil de pacientes originalmente, o que los estudios o los registros indican que el pronóstico es muy malo. Entonces, que son el Intermax 1 o entre
nosotros como lo conocemos el Intermac 0, choque hemometabólico severo. Hablamos de esta optimización de velocidades, no tenemos que traer a este paciente el cateterismo todo el tiempo. Una vez que hacemos el implante del sensor de la arteria pulmonar, estos pacientes se vuelven ambulatorios completamente y solamente los traemos al laboratorio con imagen si hay algún problema de alarmas de flujo, si hay un problema de falla derecha identificada en sus ecos de vigilancia. Y también pues el otro tema a desarrollar es que estos pacientes tienen la posibilidad con descarga ventricular duradera de recuperación cardíaca y pues sabemos que hay múltiples aspectos relacionados con esos, relacionados con simplemente la sobrecarga hemodinámica del flujo, activación del hormonal, inflamación, insultos tóxicos. Algunos de estos pacientes han estado expuestos a quimioterapia anteriormente, etcétera, y tenemos la posibilidad de evaluar mejor nuestras posibilidades de recuperación. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a evaluar a un paciente y vamos a implantar un HeartMate 3, queremos realmente ir por este proceso de ver si tiene un tema relacionado con el músculo cardíaco o con un tema exterior que se puede modificar, y pensar en unloading es pensar en la reducción de todo este trabajo del consumo de oxígeno miocárdico, y combinado con medicamentos con terapia de bloqueo neurohormonal, muchos de estos pacientes pudieran tener la posibilidad de hacer una transición a recuperación. En general, mi experiencia con recuperación ha sido mínima. Hemos visto 1 o 2 pacientes en donde han entrado en choque cardiogénico de nuevo, que probablemente tenían una situación reversible, ya sea con inflamación o con insultos tóxicos como drogas cardiotóxicas, pero aún así es importante entender que existe esa posibilidad. En ese contexto tenemos lo que nosotros usamos para descarga ventricular es de alto perfil, es el Impella 5.5, el HeartMate 3, como hablábamos. Existe también la posibilidad de tener la misma descarga ventricular con una bomba quirúrgica, que es el CentriMac. En general, la descarga ventricular de alto perfil aguda nos ha ayudado a entender mejor las transiciones a terapia de reemplazo cardíaco. Hemos visto que estos pacientes que llegan directo con Impella 5.0, 5.5 ahora, pues tienen una mayor posibilidad de hacer la transición efectiva a reemplazo cardíaco. Y yo creo que lo que pasa es que puedes descongestionar mejor, puedes mejorar el flujo renal, hepático, y estos pacientes están mejor optimizados para llegar a ese siguiente paso. Como se puede ver, estos pacientes que están en múltiples dispositivos, balón, ECMO y después Impella, pues tienen una mayor probabilidad de muerte intrahospitalaria y una menor posibilidad de hacer esa transición a reemplazo. Pues así nos gusta ver a estos pacientes, como hablábamos, en un solo dispositivo, en una sola droga inotrópica, si es necesario, solamente para soportar el ventrículo derecho con hemodinamia normal, con o sin SWAN. Esta realidad pues todavía aún no es posible en Latinoamérica, debido a que no tenemos estas bombas de alto perfil percutáneas 5.5, pero sí tenemos la posibilidad de hacer descarga ventricular con CentriMac. Creo que estas transiciones de descarga ventricular con CentriMac con oxigenación para después de hacer una transición a solamente descarga ventricular izquierda son posibles en estos pacientes. Me parece que esto es importante señalar como una opción alternativa al trasplante, sobre todo en pacientes jóvenes, como podemos ver en este estudio reciente en donde hicieron un matching más que todo de pacientes que tenían menores de 50 años, y vieron que en realidad los outcomes en estos pacientes eran bastante buenos. Pacientes jóvenes con LVADs, como se pueden ver, un freedom de eventos cerebrovasculares del 94%, muy pocos eventos relacionados con sangrado y muy pocos eventos relacionados con disfunción del dispositivo. Entonces, para nosotros, que vivimos a veces en un ambiente donde tenemos pacientes que nos llegan de diferentes situaciones o con diferentes determinantes de salud, relacionados con educación, con soporte social,
etcétera, pues esto se ha vuelto una alternativa para mejorar su candidatura a trasplante, como habíamos hablado al principio de la charla. Esto es como hacíamos transiciones a reemplazo hace 10 años en estos pacientes que teníamos la necesidad de hacer soporte temporal. Como se pueden ver, las transiciones son muy prolongadas cuando hacemos la opción de soporte quirúrgico, pero son posibles. Creo que en general estas transiciones se van a venir mejorando a medida como vayamos mejorando nosotros las tecnologías. Y creo que en Perú hay una posibilidad tremenda para utilizar lo que se tiene ahorita, que son ECMO, balón, CentriMac. Estamos muy contentos de participar con el grupo de Cristian, por ejemplo, donde hemos visto en muchas ocasiones pacientes en donde platicamos de los outcomes de estos pacientes y a nosotros nos encanta ver que los outcomes no solamente son excelentes, pero también son inspiracionales en el sentido de que con lo que se tienen conceptos claros acerca del valor de descarga ventricular, acerca del valor de los diferentes dispositivos, y pueden hacer estos pacientes transiciones efectivas hacia trasplante cardíaco, y esperamos ahora como alternativa a trasplante a HeartMate 3 pronto. Para terminar, pues bueno, estos son los grupos que represento: CHOP Working Group, obviamente el grupo de Baylor Scott & White en Temple y el registro Intermax y ASHOT en español. Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente una disculpa, tengo una rodilla mala que me pidieron cuidar. Por eso no pude ir a Perú, pero espero estar, y de seguro voy a estar el siguiente año con ustedes en un congreso pronto, pero pues tienen todo mi apoyo y siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández.